Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy quiero comentaros mi experiencia en cuanto a la palabra mágica tipster. Me topé con esta palabra hace unos meses cuando un amigo de la universidad que hacía mucho que no hablaba con él me contó que en los últimos 2 años había encontrado una forma de generar ingresos pasivos con las casas de apuestas. A mí, ya desde un principio no me olía bien, pero eso sí, me aseguró que aunque hay meses malos, su estadística a final de año era buena. Esto me hizo pensar en conocer este mundillo y me aventuré a ello. Os cuento. En primer lugar, ¿qué es un tipster? Uno de los términos relacionados con apuestas deportivas más utilizados en la jerga es el de los llamados tipster o pronosticadores. Un tipster es un pronosticador deportivo especializado en una determinada modalidad deportiva, que propone apuestas para la gente que le sigue o para la gente que lo contrata. Cuanto más específico sea, más valor podrá ofrecer al usuario que le sigue. Así, ya no solo se trata de ofrecer pronósticos en un deporte concreto, sino que ha de tratar de hacerlo en una liga o mercado específico. ¿Qué tipos de tipster hay? Pues con el auge de esta figura, a día de hoy nos encontramos una gran variedad de pronosticadores, o tipster. La oferta es muy amplia, y te quiero contar diferentes tipologías de tipster para que sepas qué es lo que te puedes encontrar, que estos tipsters son con los que me he encontrado yo. En primer lugar, hay un tipster que es el tipster gratuito o tipster free, que existe un tipo de pronosticador que quiere empezar poco a poco desde cero. Lógicamente, al no tener un bagaje detrás, lo que hace es lanzar pronósticos de manera gratuita para ir ganándose la confianza de los usuarios y así poder crecer su masa de seguidores. Otra vertiente de tipster lo que hace es tener 2 canales, uno gratuito y otro de pago. En el canal gratuito lo que hace es tratar de promocionarse o dejar alguna apuesta a los seguidores, sabiendo que el grueso de la actividad la va a ofrecer en la suscripción de pago. Este tipo de tipster la verdad que es el que más he visto en Telegram. También me he encontrado con la figura de un tipster premium, que un tipster premium es aquel que cobra por un servicio de pronósticos. Listo. Existen tipster que cobran una cantidad de dinero al mes o los hay también que venden paquetes de unidades. Si, por ejemplo, contratas un paquete de 5 unidades por 100 euros, esto quiere decir que como mínimo tendrías que fijar tu cantidad de stake en 20 euros para no perder el dinero al llegar a la suma de las unidades contratadas. Un paquete de unidades te asegura, sin plazo de tiempo, que vas a pagar por obtener esas unidades contratadas. El problema radica en que no siempre vas a tener el 100% de disponibilidad para hacer las apuestas recomendadas por el tipster, o que tengas que soportar pérdidas antes de llegar a esas unidades contratadas, ya que muchas veces no puedes ver los avisos del tipster, o que está en una liga que a ti te pilla durmiendo o trabajando, etc. Hay una figura muy importante, que esta es la que más hay que ensalzar, que es la figura del tipster profesional, que hay un número reducido de tipster cuyas estadísticas avalan su trabajo. Este tipo de tipster suele cobrar cantidades más elevadas por su servicio y rodearse de una clientela selecta y experimentada en el sector. Aquel tipster que tenga un largo recorrido y haya pasado por diferentes etapas en su labor como pronosticador posiblemente prefiera contar con un número reducido de personas en su servicio de pago, para primar la calidad sobre la cantidad de pronósticos enviados. También es cierto que las casas de apuestas han aprendido a contrarrestar los tipsters que de verdad son buenos, ya que informáticamente analizan en sus registros cuando les entra una gran cantidad de apuestas deportivas a la vez, y hacen que la cuota de la apuesta automáticamente se vea reducida por esa avalancha de apuestas. Es decir, imaginaos una cuota de un Barça-Madrid, voy a poner un ejemplo muy genérico, ¿vale? Pero imaginaos la cuota de un Barça-Madrid en la que el Barça le dan como ganador con una cuota del 1,30 euros, ¿vale? Si el sistema de la casa de apuestas registra en sus datos una entrada de 500 personas a la vez en la apuesta y que apuesta por el Barça, directamente lo nota como que está sucediendo algo raro y automáticamente puede bajar la cuota a 1,05. La verdad que este es un ejemplo un poco difícil, dado que un Barça-Madrid sería un mercado muy líquido y de muchas personas, es decir, sería muy raro que en un Barça-Madrid por entrar 500 personas bajara directamente la cuota, pero por ejemplo en un mercado de fútbol de un país, no sé, remoto, de una liga extranjera minoritaria, si ven que entra mucha gente a esa cuota, ahí sí pueden hacerla bajar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, dado que si el tipster te ha publicado una cuota a 1,50 y tardas en entrar, es probable que cuando quieras entrar tú, esa cuota ya esté por 1,20. Esto lo cuento porque a mí me ha pasado directamente, ¿vale? Por tanto, yo en mi experiencia, y la verdad que llevo con esto 8 meses, yo me he encontrado donde puedo encontrar tipster o pronosticadores en Telegram. En los canales de Telegram hay una gran masificación de pronosticadores y no todos ellos son fiables.
Esta aplicación permite tener un trato más directo con el usuario o con el tipster, pero también es muy, muy común encontrarte con canales sin ningún tipo de verificación en las estadísticas del tipster, es decir, tipster que al final están iniciando o que lo ven como directamente una forma de generar dinero, generar ingresos pasivos. Sobre todo utilizan mucho el uso de imágenes y emoticonos llamativos, que es una manera de publicitar que muchas veces puede llevar a engaño, porque te pueden manipular las fotografías, te pueden manipular los pronósticos y bueno, es bastante difícil. Por eso, en la medida de lo posible, debes estudiar muy bien cada canal de Telegram de apuestas y no dejarte llevar por las primeras impresiones, porque tú una vez que entras en el canal de Telegram puedes estar mirando fotografías que ha publicado anteriormente pero que sean un amaño, ¿vale? No digo que esto todos los tipsters lo hagan, por favor, esto cógelo con pinzas, porque considero que puede existir o puede haber tipsters muy buenos. Yo no los conozco, ¿vale? Pero puede haberlos, la verdad. En los grandes mercados existe una mayor liquidez, es decir, en los mercados grandes, como por ejemplo he hablado de un Barça Madrid, pero también es mucho más difícil ganar a largo plazo a las casas de apuestas. Por este motivo, un tipster en mercados líquidos puede ser mucho más rentable que uno en mercados minoritarios, a pesar de manejar peores números. Hay que tenerlo muy en cuenta. También hay que tener en cuenta la palabra de yield, que aquí lo vais a escuchar mucho, que al final el término yield, un alto yield, por ejemplo, en términos de economía, esto significa el rendimiento proporcional de los beneficios de una actividad económica, que podéis escuchar, un 2% de yield tiene este tipster. Bueno, pues al final son los rendimientos en porcentaje de la actividad que está realizando el tipster, ¿vale? Del beneficio que está realizando, que está consiguiendo el tipster. Además, también existen tipsters que son especializados en mercados minoritarios. Los mercados minoritarios ofrecen ventajas y desventajas a la hora de hacer los pronósticos deportivos. La ventaja para el tipster especializado es que en mercados minoritarios es que la casa de apuestas no cuenta con toda la información que sí disponen en los eventos más populares. Esto hace que pueda haber pronosticadores muy especializados en una determinada competición menor y sepa obtener una ventaja de ello. Sin embargo, la entrada de dinero en estos mercados es más baja y eso hace que las cantidades máximas para apostar a esos eventos sea también menor. La liquidez de los mercados marca el volumen de apuestas y por eso no siempre es fácil obtener las cuotas marcadas por el tipster a la hora de lanzar su pronóstico. El amiguete mío de la universidad lo que me contaba era que tenía también un amigo en Polonia que le encantaba la liga polaca. Entonces lo que hacía era hablar mucho con él para confiar en lo que le decía el tipster por un lado y el amigo de la liga polaca por otro, porque era muy futbolero y este tipster invertía en casas de apuestas y en fútbol principalmente. Entonces, este colega suyo seguía mucho la liga polaca y a partir de ahí lo que hacía era preguntarle si este equipo realmente era bueno o era malo y bueno, tenía una información y un valor añadido que era una liga polaca de segunda división. De segunda o segunda B, ¿vale? O sea, una liga al final muy pequeñita en la cual pues evidentemente el conocimiento que a lo mejor puede tener una casa de apuestas evidentemente es grande, es muy grande, dado que tiene gente que se dedica a ello. Pero ojo, si tienes una persona que es un friki del fútbol, coger con pinzas esta palabra, ¿vale? Que no estoy diciéndolo de manera despectiva, sino de manera amistosa. Al final, pues si es una persona que le encanta el fútbol y tiene mucho conocimiento, pues te va a ayudar muchísimo. Entonces, esto es lo que a mí me llamaba la atención al final de todo esto, que si tienes una persona al lado que conoce muy bien una liga, pues tienes probabilidades de ganar, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que me llama la atención. Pero lo importante, ¿qué podemos evaluar en un tipster? Yo te puedo contar 5 puntos claves en mi humilde opinión y mi escasa experiencia, porque considero que al final llevo 8 meses y tampoco es tanto. Hay 5 puntos clave que hay que valorar antes de seguir a un tipster, ya sea gratuito o de pago. En primer lugar, antes de jugar de tu dinero, lee cómo se comporta durante unos días y examina sus apuestas. Segundo, sigue tipster con estadísticas verificadas en una plataforma externa que sirva como auditoría. Yo encontré una página que es Blogabet, que ahí se puede ver más o menos pues si es bueno, si es rentable, si no es rentable, aunque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las hojas de Excel se pueden manipular, pero bueno. Por otro lado, determinar una cantidad de dinero que te puedas permitir perder. A partir de ahí, fija tu unidad de apuesta, que se recomienda siempre que tu stake 1 sea del 1% de tu bank, y toma tu decisión. Es decir, ver con qué cantidad apuestas y la cantidad de dinero que te puedes permitir perder, por decirlo llanamente. Además, haz una estimación de lo que cuesta su servicio para saber si tu unidad de apuestas ajusta a lo que ofrece el tipster. Es decir, no vaya a ser que tengas 10 euros para invertir, resulta que el tipster te cobra 15 euros y su apuesta sea de 20 euros. Entonces no salen las cuentas por ningún lado. Es decir, tú tienes 10 euros, el tipster ya te cuesta 15 y luego la apuesta hay que invertir 20 euros. Pues entonces no olvídate de esto, ¿vale?
Y fundamental, lleva un control de tus propias apuestas, la cantidad arriesgada, ¿vale? Las cuotas a las que tú has efectuado la apuesta. Hay a veces que los números del tipster pueden ser más altos que los que tú particularmente has podido obtener, que esto es lo que he comentado anteriormente. Es decir, a lo mejor el tipster te ha puesto una cuota de 1,50 y tú resulta que cuando quieres apostar está en 1,40, debido a que ha entrado mucha gente a esa cuota, ¿vale? Entonces, debes saber que entender bien cómo funciona cada tipster requiere de horas de estudio, es decir, esto no es sencillo. Si te quieres adentrar en este mundo, sigue los consejos básicos y fórmate tú mismo para conseguir un doble objetivo. Primero, alejarte de los tipsters no fiables y acercarte a aquellos que encajen con tu perfil como apostante, es decir, que esté en una liga que tú conozcas, en un deporte que tú conozcas o que estés seguro de hacerlo, no lo hagas a lo tonto, ¿vale? Que al final las personas somos avariciosas por naturaleza y al final también nos gusta mucho el azar. Entonces al final vemos que una vez hemos ganado y ya pensamos que vamos a ganar siempre. Y eso es lo que la avaricia hace, que al final pierdas dinero. Y ahora bien, en cuanto a mi experiencia, yo empecé viendo, aparte de la información que me dio mi colega, empecé viendo vídeos por YouTube y me apunté a varios grupos de Telegram, estuve viendo páginas web, estuve informándome sobre tipster privados. Y antes de apostar dinero en real, seguía varios tipsters y yo lo que hacía era inventarme un dinero imaginario. Estuve durante varias semanas inventándome un dinero imaginario que empecé con 100 euros e iba siguiéndolos para ver si realmente el resultado era positivo. ¿Cuál fue mi conclusión? Que de 6 tipsters que he elegido, 3 palmé todo mi dinero con la primera apuesta. De los otros tres, tuve que suscribirme, por decirlo de alguna manera, es decir, pues pagar la típica suscripción, la que le pagas 15 euros por apuesta, y vale, obtuve unos beneficios al principio. Entonces, con estos 3 tipsters he continuado siguiendo. Pero ¿cómo estoy a día de hoy? No tengo un chavo, es decir, al final he perdido todo el dinero por fiarme de estos tipsters. He hecho absolutamente todo lo que me han pedido, pero evidentemente yo sé que no es nada sencillo y por tanto me he quedado sin un chavo. En resumen, ¿cuál es mi humilde opinión sobre los tipsters y las casas de apuesta? Para mí me parece un mundo súper complejo. He intentado probarlo y simplemente quiero expresar mi experiencia, sobre todo para aquellas personas que quieran adentrarse en este mundillo, pues que tengan una opinión de alguien que lo ha intentado y no le ha salido bien. Evidentemente, en un periodo corto de tiempo, es decir, 8 meses. Pero ¿cuál es el problema? Que al final he perdido todo. Entonces, ¿cuál es mi idea sobre esto? Que a lo mejor no he elegido bien al tipster, que a lo mejor no llevo el tiempo suficiente o que a lo mejor me he equivocado en haberme metido o haber hecho apuestas que no debería haber hecho, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, que al final me he guiado por un tipster, que este tipster en principio me tendría que haber dado buenos resultados. Por tanto, lo que más difícil veo aquí es conseguir esa persona que realmente sea un buen pronosticador y sea una persona fiable. Dado que en estas semanas me he topado con muchos tipsters que juegan con el azar. Es decir, te cobran esos 15-20 euros por entrar a su canal VIP y por entrar en su apuesta y es 50% de azar. Es decir, unas veces le sale bien y otras le sale mal, pero el tipster siempre gana. Es lo que me he dado cuenta. Al final es una forma de emprendimiento, es un negocio, ya que el tipster te ha cobrado por entrar en ese canal en el que va a publicar la apuesta y lo único que tiene que hacer si pierde es que para solventar esta mala racha te va a dar otra apuesta de manera gratuita. Entonces al final el tipster siempre gana y al final es una manera también de darle un servicio y un valor añadido al cliente. Por tanto, antes de entrar en este tipo de negocios, ten en cuenta lo siguiente. Primero, tienes que ser mayor de edad, sí o sí. Si no, no pienses en esto. Segundo, analiza bien el tipster y utiliza siempre un dinero que te puedas permitir perder. Por favor, analizar al tipster, utiliza dinero imaginario como hice yo para ver si de verdad el tipster es rentable y después utiliza siempre, por favor, un dinero que te puedas permitir perder. Yo he utilizado un dinero que tenía sacado, por ejemplo, de las criptomonedas que tenía. Pues he dicho, voy a utilizar este dinero que lo tengo como beneficio, lo invierto aquí, veo a ver si me funciona bien y por lo menos puedo dar un valor añadido a mi comunidad. Después, no apuestes por apostar, que esto ya lo he comentado, dado que la primera vez que ganas en el mercado te entran ganas de volver a apostar por la avaricia y es cuando acabas perdiendo todo. Por tanto, ¿qué es lo que veo yo, ya para finalizar, en este mundillo? Creo que hay tipsters muy, muy buenos, tipsters profesionales, que de hecho yo por desgracia no me lo he encontrado, pero creo que sí, sobre todo viendo el análisis, viendo el resumen que me comentó mi amigo, yo he tenido la mala suerte de que no lo he encontrado, ¿vale? No es por tirar mierda a los tipsters, porque considero que al final es un negocio legal, por decirlo de alguna manera. Yo veo que es un negocio que al final
Hay mucha gente que lo estudia, que se informa, que está prácticamente dedicado 100% de su día a analizar partidos, a analizar deportes, y que le dedica muchísimo tiempo y es muy profesional. Y evidentemente sé que hay mucha gente que lo pasa muy mal siendo tipster o comenzando a ser tipster, porque al final se da cuenta que está jugando con el dinero de muchas personas, y evidentemente eso es una responsabilidad muy fuerte, y como mentalmente no seas fuerte, te va a costar mucho si pierdes, ¿vale? Porque al final es que pierdes tu dinero, pero también pierdes el dinero de mucha gente, aunque tú le hayas cobrado por tu apuesta, ¿vale? Entonces, yo doy un capote aquí a los tipsters porque considero que hay tipster muy bueno, pero ¿cuál es el problema que veo aquí en este mundillo? Que hay mucha gente que lo emborrona, es decir, pasa lo mismo también en las criptomonedas, pasa lo mismo también en las inversiones, en las acciones, que dice la gente que es mucho humo. Bueno, pasan muchos negocios, pero lo que me he encontrado en esto es que al final tú quieres buscar información en internet y lo único que te encuentras es humo, es decir, es gente que quiere sacarse un dinero extra creando grupos de Telegram, poniendo muchas publicaciones, comprando seguidores, haciendo que la gente que tiene muchos seguidores, ¿para qué? Para al final inventarse las apuestas, jugar con el azar, y unas veces le sale bien y otras le sale mal. Por tanto, mi experiencia en este caso ha sido bastante negativa, pero evidentemente seguiré haciendo un análisis, ya no de una manera tan exhaustiva, sino al final en un medio largo plazo. Es decir, intentaré seguir a Tipster e intentaré jugar con dinero imaginario, porque al final lo he visto como un juego prácticamente, es decir, no me lo he tomado como algo que con confianza, por decirlo de alguna manera. Como he comenzado en este audio, en este podcast, lo primero que he dicho es que no me olía bien, o sea, es decir, yo no encontraba la forma de cómo es posible que haya gente ganando dinero con esto si al final está jugando 100% con el azar. Es decir, tú en un Barça-Madrid nunca vas a saber quién va a ganar. A lo mejor en un Barça-Salamanca, como que es de donde soy yo, pues evidentemente creo que le va a ganar al Barça, pero nunca se sabe. Hay muchas veces que el Salamanca puede dar el pelotazo y ganar, como aquella vez que ganó 4-2. O sea, es muy complicado, lo veo súper difícil, pero evidentemente si estudias bien determinadas ligas puedes hacer que le ganes las cuotas a las casas de apuestas. Y eso sí, también una cosa que yo no he tenido la suerte de probar, pero sé que las casas de apuestas, cuando tú tienes un margen de beneficio y la casa de apuestas ve que estás ganando dinero y que le estás quitando dinero a la caja de apuestas, al final te limita. Es decir, si tú ves que la casa de apuestas está ganando 4.000, 5.000 euros diarios, llega un momento que la casa de apuestas te dice: oye, tú, que tú eres bueno, te voy a limitar y no te voy a permitir hacer más de una apuesta al día. Así que con esto también quiero decir que es muy, muy, muy difícil, ¿vale? Por tanto, esta es mi humilde opinión, es simplemente mostraros mi experiencia en este mundillo. Yo personalmente recomiendo hacer un análisis profundo antes de adentrarse, es decir, considero que hay que hacer un análisis de un tipster, ya os digo, no solo de 4 o 5 meses, sino más a largo plazo para empezar a invertir dinero real. Por tanto, yo primero lo que haría sería invertir un dinero imaginario, como he hecho yo, que yo me cogí mi papel y boli, me anotaba mis apuestas y a partir de ahí ya decidí entrar en real en los canales de suscripción. Y luego, aún así, me metí la pata y me acabé equivocando y perdiendo todo el dinero que había invertido. Pero bueno, que al final, ya os digo, como siempre digo, esto no es consejo de inversión para nada, tú haz tu propio análisis y no es por tirar miedo a los tipster, pero considero que para entrar aquí hay que analizar muy mucho dónde te estás metiendo. O sea, al final pongo el símil con el mercado que a mí me gusta, el de las criptomonedas o el de las acciones, el de las commodities, etcétera, etcétera. Al final invierte primero en conocimiento, segundo invierte en qué estás, primero aprende en conocimiento, aprende dónde estás invirtiendo y analiza muy bien la persona que te está enseñando. Que esto es lo mismo que las criptomonedas. Primero, investiga qué criptomoneda es, investiga qué equipo tiene e investiga su roadmap, ¿vale? Pues en esto prácticamente me he topado que tienes que hacer algo muy similar. Es decir, estudia, estudia y estudia. Por tanto, igual que en las criptomonedas. Y para acabar, como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.